Demos la bienvenida a todos los que nos ven a través de YouTube, los que están presentes. Le damos las gracias por invitarnos a su hogar, a su casa, donde sea que nos esté viendo, a través de su celular, a través de la página de internet o aquí, que prefiero que estén aquí, ¿verdad que sí? Ya que pueden sentir el amor, el calor de los hermanos y se pueden gozar y alabar al Señor juntamente con nosotros. Amén, estamos localizados en el 553 Ashmore Avenue, aquí en Bowling Green, Kentucky. Por lo tanto, ven, conozca a nuevos hermanos y le invitamos para que esté con nosotros. Aquí estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Y hablamos la semana pasada acerca de un suceso muy fuerte, un regaño que tuvo que hacer nuestro querido apóstol Pablo a nuestro otro apóstol, Pedro. Amén. Y ya el apóstol Pablo ya habíamos pasado acerca de ese evento, ya habíamos hablado y exhaustado acerca de ese evento, tocado acerca de eso. Ahora vamos a entrar a lo que saca uno de ese evento. A veces dice el americano, get to the nitty gritty, ¿verdad? Que tenemos que llegar al grano de lo que está hablando el apóstol aquí. Y él está cerrando, y aquí esto, como pueden ver, es el capítulo 2, del 20 al 21, y luego entonces los primeros 5 versículos del capítulo 3. Si no tienen Biblia, tenemos Biblia aquí para que lo pueden referenciar. Pero aquí en esta versión, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, vamos a leer acerca de esto. Acuérdense que es una carta. Usted no pone números de capítulos, espero yo, números de capítulos en su carta, ¿verdad que no pone eso? La carta original no tenía números de capítulos ni de versículos. Era todo escrito para que se leyera frente a la congregación. Y aquí, el apóstol Pablo, entendiendo cuál es su audiencia, comienza a hablarles acerca de algo que es importante que conozcamos. Amén. Repite conmigo, decreto. Decreto es algo que se habla y no lo entendemos nosotros porque no vivimos bajo una monarquía, pero un decreto es algo que habla una persona real y que se vuelve ¿qué? Un estatuto, se vuelve algo serio, se vuelve una verdad en ese reino, una verdad corroborada y certificada, sellada. Lleva el sello imaginario del anillo del rey, porque es un decreto, es algo hablado. Y entonces nosotros ahora vamos a ver un decreto y leen conmigo por favor esto. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Óigame. Cristo, con Cristo he sido juntamente, en otra palabra dice, con Cristo, a esta versión dice, con Cristo he sido crucificado. Hay versiones que dicen, con Cristo he sido juntamente crucificado. Recuerdo una vez fuimos a McDonald's, mis hijos eran bien pequeños. Y Luigi, mi hijo menor, quería meterse a jugar en las bolitas. Y entonces estaba subiendo, porque tienen como una chorrera que tienen y demás en el McDonald's. Yo no sé ahora si lo tienen, mucho McDonald's lo he visto sin eso, pero tenían algo antes para los niños jugar. Y un niño que estaba jugando quiso empujar a mi hijo.
Y mi hija se levantó a defenderlo. Sí, se llama Neisha. Y se puso cara a cara con ella, no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Se puso cara a cara a regañarle al muchacho que había empujado a su hermano. ¿Por qué? Porque para ella ese era su hermano. Y quien se metía con su hermano, se metía con ella. Él es la manera que está a su lado y dile, Dios se siente de esa misma manera. Dios se siente de esa misma manera. El que se mete contigo, se mete con Dios. Dios te va a salir a la defensa. Dijo el apóstol Pablo en Romanos, él dijo, más grande es el que está conmigo y contigo que el que está en el mundo. Óigame, no es para crear una disensión, no es para crear una división. Lo que significa eso es que cuando uno aprecia a alguien tanto, lo que sufre esa persona lo sufre uno. Por eso el apóstol Pablo ahora toma una alegoría y dice, con Cristo están. Y dice él personalmente, él dice, con Cristo he sido crucificado. Lo que pasó, el vituperio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, también lo hago mío porque lo amo tanto. Es mío. Si Él murió, yo morí. Mi papá a veces dice a sus nietos, a mis hijos, dice, comió fulano, comió todo el mundo. ¿Verdad? En otras palabras, estamos hablando de identidad. ¿Con quién se identifica? Hay mujeres que se identifican con el esposo y siempre andan con el esposo. ¿No han visto el vicepresidente de los Estados Unidos? Siempre anda con su esposa. No va a ningún lado si no sea con ella. Ojalá yo pudiera ir al trabajo y llevar a mi esposa y estar con ella. Y cuando me preguntan, dice, no, si esa es la mejor mitad de mi vida. ¿Por qué? Porque me identifico con ella. Dele la mano que está a su lado y dile, ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identifica? Porque Pablo no tenía ningún problema con identificarse con el Cristo y ese crucificado. Qué lindo que nos podamos identificar con Cristo, con el Cristo resucitado, con todas las bendiciones que Él nos trae, que Él nos hace bendecidos de sobremanera. Soy bendecido, dice Pablo a los Efesios, soy bendecido con toda bendición. Pero ¿qué sucede? Él dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Y en qué sentido está eso? En el sentido ¿qué? Pasado, ¿no? No es el sentido presente. Es el sentido ¿qué? Pasado. Es importante entender eso. Porque todo lo que tú has pasado, Dios lo pasa contigo. Hay gente que dice, pero tú no has estado en mis zapatos, hermano Nelson. Tú no has estado en mis zapatos para entender lo que yo he pasado. Yo conozco a alguien que sí sabe lo que tú has pasado. Yo conozco a alguien que sí sabe lo que tú has pasado. Yo conozco a alguien que sí sabe lo que has sentido. Quizás tu almohada, si pudiera hablar, dijera, wow, que mucho llora esta mujer, que mucho llora este hombre. Yo soy el único que entiende cuánto llora ella. No, ¿sabe qué? Hay uno que sí lo ha pasado contigo. Él dijo, mío eres tú, yo te redimí. Cuando pases por las aguas, no te negará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nabucodonosor dijo algo bien importante.
cuando echó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, que había subido la temperatura 7 veces más, cuando los tiró allá adentro, dijo, yo veo a 3 personas caminando. No, veo a 4. Veo a 4. Y la 4ª persona es como el Hijo de los dioses. Sí, porque cuando tú pasas por lo que va a pasar, Dios está contigo. Cuando no te preocupes, para eso deberían entender algo. Que la vida que ya llevas, ya no lo está viviendo en ti solo, sino vive que Cristo en mí. Nunca se ha preguntado el por qué a veces tú te sientes fuera de lugar cuando estás en un sitio. Un sitio que quizás que no te conviene estar, una barra, bebiendo. No debería de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque de pronto, ¿qué? Siente como que no eres parte de esa escena. Quizás antes tú entrabas allí con mucha facilidad, pero ahora que está en Cristo, como que no te siente igual. No te siente igual. Déjame decirte el porqué. La vida que ahora llevas es porque Cristo está viviendo en ti. Amén. Dice Romanos capítulo 6. Versículo 14 de la Nueva Traducción, dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora dice, no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así cierra el capítulo 2. Él dice, no hago nula la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Nada lo que tú puedes hacer puede hacer nula la gracia de Dios. Tú te puedes alejar de Dios. Yo me acuerdo que yo me alejé una vez. Me alejé del Señor. Pero el Señor nunca se alejó de mí. Amén. ¿Y sabe qué? Llega el momento que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque quien está detrás de él es el Señor. Dios estaba detrás de mis pasos. Dios estaba como la sombra. ¿Qué él dice en el Salmo? Salmo 121, él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice? El Señor es tu guardador. El Señor es ¿qué? Tu sombra a tu mano derecha. El sol que no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es más, dice, el Señor es tu guardador. Dice, fíjese que dice, que no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Mira qué lindo es Dios. Él vela por ti mientras tú estás durmiendo. Me acuerdo un sueño que tuvo mi hija, donde ella vio que en su cuarto había un ángel. Y cuando ella se levantó para decirlo a nosotros, fue al cuarto y vio que el ángel jugaba con el perrito que teníamos en casa. Al lado de ella. Jugaba con él. Y fue al cuarto de Luigi y veía otro ángel allí. Dios nos cuida. Dios nos guarda. Dios está ahí aunque tú no lo ves.
Aunque tú no lo sientes, Él está ahí. Porque esto no es cosa de sentir. Esto es un decreto. ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con vosotros. ¿Qué? ¿De lunes a viernes? ¿Durante horas laborables? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Excepto los días feriados? ¿Qué dijo? Dele la mano que está sola y dile, siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Por eso es importante no negarle su presencia. Por eso es importante siempre estar en comunión con Él. Porque usted no sabe cuándo Dios te quiere usar. Usted no sabe cuándo Dios tiene un preciso momento, cuando Dios puede venir y usarte para tocar una vida. Porque somos ¿qué? Somos sal de la tierra. Somos ¿qué? Somos fuente de agua viva. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Es a manifestar Cristo en nosotros, incluso a los Gálatas. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¡Ay, Gálatas! ¡Cuánto sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros! ¿Por qué? Porque Cristo es parte integral de nosotros, no es una religión. Usted no poncha una tarjeta cuando viene a la iglesia y lo poncha al salir. Usted anda con Él todos los días. Todos los días, aun cuando sueña en la noche, hay alguien que está contigo. Me acuerdo una en cierta ocasión mi hija se fue a orar y sintió que se hundió la cama. Y cuando abrió los ojos no había nadie allí. Oh, porque el Señor estaba allí con ella para escuchar sus oraciones. Eso quiere decir que el Señor siempre está con nosotros. Vamos a seguir, porque esto está bueno. Esto está buenísimo, esto es como el asopao del domingo. Está buenísimo, sí, ¿verdad que sí? Está buenísimo, buenísimo. Comienza uno a sudar porque le echó un poquito de pique. Perdona a aquellos que tienen hambre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Dice, oh Gálatas, así comienza el capítulo 3. Dice, oh Gálatas, insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar o aprender de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Por fe. Mira la importancia de esto, porque para muchas personas esto choca. Porque hay muchas personas que han vivido una vida muy mala antes de conocer a Dios. Y ahora van a la iglesia y creen que con estar allí están como que pagando a Dios por las cosas malas que hizo. Usted y yo no podemos pagar jamás a Dios por las cosas malas que hemos hecho. Jamás. Aunque usted se enrolle las mangas y lava platos, no va a pagar esa deuda. ¿Sabe qué? No lo vas a pagar. No lo vas a pagar nunca. Yo siempre he creído esto y lo escuché una vez. Hay personas que dicen que el pedir perdón es bien difícil para el hombre. Yo diría algo más fuerte. El perdonarse a sí mismo es más
el perdonarse a sí mismo. Hay gente que siempre están orando y cuando se ponen a orar, comienza a pasar por su mente todas las cosas malas que le hizo. Comienza a pasar por la mente de uno todas las cosas malas que uno ha hecho. Déjame decirte una cosa. Cuando comienza a pasar esa película por tu mente, de todas las cosas malas que haya hecho, sea antes de conocer al Señor, o sea estando en el Señor, comienza a darle gracias por el perdón de todos esos pecados. Hay gente que cuando pasa al frente, se le da una parte, ellos dicen, yo le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma y por el perdón de mis muchos pecados. ¿Qué profundidad hay en eso? Porque es por la gracia de Dios que tenemos entrada a ese lugar santísimo donde está el trono de Dios, donde podemos hablar con Dios sin decir Dios de Nelson, o Dios de Naida, o Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Podemos decir Papito Dios. Dele la mano al que está a su lado y dile Papito Dios. Podemos decirle Papito Dios. Así fue que el Señor enseñó a los discípulos que cuando vinieron a Él dijeron, enséñanos a orar porque a la verdad no sabemos cómo orar. Y Él dijo, cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otra palabra estaba diciendo ustedes, ya no son hijos de fulano, ustedes ya son hijos de nuestro Padre Celestial. Ya lo son, ya lo son. Usted no tiene que esperar llegar al cielo para entonces decir, ay, está mi lista, está mi nombre en la lista. No, te deja Dios saber desde acá abajo que tu nombre sí está en la lista, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué lindo es el Señor! ¿Y qué dice a ellos? ¿Por qué que comenzaron tan bueno, ahora están terminando malo? Comenzaron tan bien y ahora están terminando mal. Le pedí el permiso a mi esposa por decir esto. En cierta ocasión estábamos orando en un hogar en Puerto Rico. Estábamos orando. Y cada uno de los hermanos comenzó a recibir algo nuevo de parte de Dios. Algunos alababan al Señor en otras lenguas, otros comenzaron a danzar y a brincar y glorificar al Señor. Y mi esposa, no. Y comenzaron entonces, hubo como un lapso de tiempo que hubo una tranquilidad y todos estaban bien alegres. Y comenzaron todos, mira, viste, sentí algo especial de parte de Dios. Y comenzaron a cada uno a testificar. Y cuando le tocó la parte a mi esposa, dijo, yo no sé de ustedes. Qué lindo que recibieron ustedes, que sintieron algo, pero yo no sentí nada. Yo no he sentido nada. Y comenzó ella a hablar. Y se veía que estaba disgustada porque todos habían recibido y ella no. Y comenzó uno allí a verla y a comenzar ¿a qué? A ver algo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Y mientras ella decía y hablaba lo que estaba sintiendo Naida, Dios estaba dando testimonio a cada uno. Porque ella hablaba con sinceridad y decía, yo no siento nada y estoy frustrada.
Y de pronto ella siente un calor que le entra por los pies y las rodillas que comienzan a temblarle. Y ella comienza a sentir algo nuevo de parte de Dios. Dios en ese momento la llenó del Espíritu Santo. Mientras ella fue sincera. Óigame, no fue la vigilia que la llenó. Fue la gracia. Dele la mano que está a su lado y dile, fue la gracia. Fue la gracia, sí. Porque, ¿qué dice la palabra? Una parábola bien simple. El Señor hablando de la oración. Aún después, hablando después de haber enseñado el Padre Nuestro a los discípulos. Ese modelo, esa oración modelo. Le dice a ellos, porque ¿qué padre cuyo hijo le pide qué? Un pescado, le da una piedra? Si vosotros siendo malos, dijo el Señor, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces Pablo lo que está diciendo es eso. Están diciendo, mira, ustedes no estaban obedeciendo la ley cuando recibieron el Espíritu. Lo recibieron por el oír con fe. Porque eso es lo único que necesita. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué yo estoy dando énfasis a esto? Porque se aproxima un tiempo cuando vamos a estar orando nosotros por la llenura del Espíritu Santo. Y Dios va a comenzar a llenar. Pero para que ustedes entiendan, no es la vigilia, no es el ayuno. Nada de eso va a hacer que tú recibas eso. Lo que va a hacer que tú recibas eso es la fe en el Espíritu Santo, en el Señor. De que su palabra no cambia. De que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjate que dice, seguimos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dale la mano que está a su lado y dile, yo soy hijo. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Sí, eres hijo de Abraham. Eres hijo de Abraham. Incluso lo dice ahí más adelante, lo vamos a leer. Fíjese que dice la Escritura previendo. En otra palabra, viendo antes que suceda. Dice la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, las naciones, por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe, ¿qué dice? Los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, por eso le saludamos y le decimos, eres bendecido. Le saludamos porque declaramos eso. Somos bendecidos. Por eso saludamos a las personas. Bendecidos. Sí, Dios te bendiga, muy lindo y la recibimos. Pero qué lindo es saber que ya somos bendecidos. Porque el que está dentro de nosotros es ese simiente bendecido de Abraham. ¿Qué dice? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Quieres saber el por qué? Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que nadie, repite conmigo, nadie. Dele la mano al que está a su lado y dile nadie. Nadie
es justificado ante Dios por la ley. Es evidente. En otras palabras, está diciendo Pablo que es evidente, en otras palabras, es claro que nadie es justificado por la ley. Porque, ¿qué dice? El justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y aquí es el gran dilema que hay muchos en la iglesia viviendo. Quieren agradar a Dios, pero no saben cómo. Quieren vivir de acuerdo a lo que Dios dice y creen que conseguir la ley lo están haciendo. El problema es que ya la ley no nos toca. ¿Dónde está escrito la ley? Está escrito en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio se vuelve y se repasa. Y se va leyendo todas las normas y todas las cosas, entre ellos, ¿en qué? En Números, Levítico, vemos que todos son libros. Se habla de la ley. De ahí en adelante, pues, vemos que el pueblo de Israel no pudo vivir según la ley. Trataban, pero no podían. Y tenemos que entender algo. Que el justo, por la fe, vivirá. ¿Y cuándo fue que Abraham fue justificado por Dios? ¿Saben ustedes que fue justificado antes de la ley? Por eso es importante entenderlo, que Dios, en su misericordia, le da una bendición tan grande a Abraham antes de la ley. Y que la ley, por estar establecido, no hizo nada para anular la gracia de Dios por medio de la fe en la promesa que le dio a Abraham.